Ve, profe, perdone que le interrumpa. Sí, Es que yo dime. tenía también otra duda, pero era sobre las prácticas. Porque hasta donde yo tengo entendido, los de tecnología tienen una materia específica que se llama prácticas empresariales. Pero nosotros de ingeniería, hasta donde sé, no tenemos ninguna materia como tal así. Entonces, si queremos hacer prácticas o algo así, ¿cómo sería la vuelta, por así decirlo? Mm, eso es muy raro porque en la mayoría de las universidades hay una materia al final de práctica empresarial y tiene bastantes créditos. Por lo menos yo vi eso en mi pregrado, una materia de práctica empresarial y eran más o menos como unos 7 créditos, básicamente el mismo número de créditos del trabajo de grado. Ah, no, sino que Y revisó esto, el pensum y todo. Y como yo tengo el pensum completo, la hoja que te dan cuando ingresas a la universidad, que te dice todas las materias y ahí no aparece ninguna materia relacionada con las prácticas. Entonces, no sé. vale, bueno, pues bastante extraño, un poquito extraño la verdad. Bueno, voy a arrancar con un temita hoy. Bueno, como 2 o 3 temitas, ¿vale? De los que quiero hablar hoy, para ver si vamos empatándolo con la parte práctica del tercer corte que ya les digo que quiero que hagan. Tienen que ver con el tema que les quería comentar la clase pasada, servicios web. Y hay otro tema que también es importante que son las APIs web. ¿Vale? Entonces hay algunos aspectos ahí funcionales de los web services y los web APIs que hacen pues que ustedes tengan más competencias a la hora de desarrollar sus aplicaciones, ¿sí? Entonces, les hablaba la clase pasada al menos de los tipos de autenticación que existían, la autenticación con bases de datos, la autenticación con directorio activo, ¿cierto? Este tema de las web APIs tienen que ver con servicios de terceros que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Entonces, vale, antes de empezar a hablar de los web services, hay que, bueno, y hay otro tema también del que quiero empezar a hablar hoy, que lo voy a poner por acá. Es un tema, digamos que relativamente nuevo, que ustedes pues van a tener que manejarlo mucho de aquí en adelante en su vida profesional, porque pues ustedes, al menos los de ingeniería y los de tecnología que van a homologar para ingeniería de sistemas, pues digamos que están enfocados a esa parte del bajo nivel, no solamente a la parte técnica de cómo desarrollar una aplicación y todo esto, sino ya la parte arquitectónica y la administración de sistemas de información complejos, y está enfocado este tema de DevOps, que como les digo es relativamente nuevo, ¿listo? Entonces simplemente como mirar, contarles qué tecnologías están involucradas acá, para que ustedes se familiaricen con eso, ¿listo? Entonces, vale, antes de empezar a hablar de las dos, digamos, de los dos términos claves que se utilizan en la tecnología de los web services, que son estos de acá, que uno corresponde a un protocolo y otro corresponde a una arquitectura, pues hay que distinguir qué es un servicio web, ¿sí? Y hay que recordar algo. En toda aplicación web está por un lado el cliente, por el otro lado está el servidor. Este diagramita lo hemos dibujado muchas veces hasta el cansancio, ¿sí o no? Y que hay un intercambio por acá entre el cliente y el servidor de información, que en el caso de las aplicaciones web tenemos documentos con contenido, ¿cierto? Ese fue el propósito inicial por allá a mediados de los 90 con la
con la creación de la web, ¿cierto? Obviamente todo a través del protocolo HTTP, sin el cual pues ninguna de estas cosas sería posible, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos de web services, hablamos de servicios que usualmente no necesariamente tienen involucrada una interfaz de usuario, ¿sí? Entonces, digamos que desglosando el título hay que mirar la plataforma. A ver, ¿hay alguien? Uno de los padres de la web dice que esto de web services no es un término como tan exacto, porque cuando hablamos de web, digamos que esencialmente estamos hablando de esa capacidad de intercambiar documentos o contenido más bien entre un servidor y un cliente, ¿sí? Tradicionalmente, pues para ser visualizado en un agente de usuario, ¿cierto? En un navegador web, pero cuando hablamos de web services, no estamos hablando necesariamente de algo que tenga una representación en una interfaz de usuario, ¿sí? Entonces, es algo que ha estado siempre en discusión. Entonces, vale. Siempre que hablamos de web services, estamos hablando de cliente y servidor, pero hay una diferencia entre una aplicación web, ¿sí? Servicio web. Entonces, ¿ustedes alguna vez han utilizado estos protocolos, estas herramientas para intercambiar información? SOAP, REST, ¿cierto? RDF. Pero ¿qué es exactamente un servicio web y qué dice uno de los padres de la web con respecto a esto? ¿Sí? ¿Por qué no es, pues digamos que como tan cierto decir que estamos hablando? A ver, voy a abrir por acá un documento, ya lo tenía. Un momentico que se me cerró un PDF que tenía por acá abierto. Profe, disculpa, te hago una pregunta. ¿Cuándo vas a subir las notas del segundo corte? Ya me dieron hasta este fin de semana para subirlas. Tengo que terminar. Ya tengo que terminar con las notas de ustedes de hoy a mañana. Creería que ya el lunes está en el sistema. Esperemos. Ah, listo, profe, gracias. Listo, vale. Bueno, entonces siguiendo por acá con la arquitectura de los web services, vale, alguien ha dicho que quizás lo del utilizar el término web en web services no es, pues digamos que como tan correcto, ¿cierto? Digamos que cuando se creó la web, por allá a mediados de los 90, pues estaba pensando en ese intercambio de documentos, ¿cierto? Donde no había, bueno, hay unas características, pues digamos que son como las principales de las aplicaciones web. No se manejaba el estado de la transacción entre el cliente y el servidor, ¿sí? Había un anonimato ahí, era digamos con un espacio de interacción como más bien como estático, no había como tanto dinamismo, ¿sí? Sin embargo, pues los web services que nosotros hemos utilizado muchos durante los últimos años, a pesar de que estén soportados por este protocolo, es decir, sea un intercambio de información entre un cliente y un servidor, que no necesariamente estén orientados a renderizar una página web, utilizan HTTP, digamos que le apuntan a decir, bueno, no son tantos servicios web porque no están basados solamente en HTML, en JavaScript, ¿cierto? En todo lo que se utiliza para entregarle información al cliente, sino que ya incorpora
otros estándares como XML, ¿cierto? Más o menos hasta mediados finales de los años 2000, ya después de un tiempo para acá, con el estándar de notación de JavaScript, que es JSON. Entonces, simplemente es una serie de estándares y una arquitectura que permite, pues, digamos, establecer una arquitectura de servicios entre un servidor y un cliente, ¿sí? De ahí en adelante, pues, viene esta terminología que, digamos, que de alguna forma estructura esa interacción entre el cliente y el servidor, más allá de entregar un contenido HTML, ¿sí? Es como usualmente se construyen las aplicaciones web, ¿sí? Entonces voy a hablarles un poquito acá de la historia de cómo surgieron los servicios web al comienzo con SOAP, ¿sí? SOAP, vamos a mirar por acá. Es un protocolo, ¿sí? Vamos a arrancar primero con SOAP. SOAP es un protocolo que está basado en XML, ¿sí? Entonces, vale, el protocolo SOAP utilizado para la construcción de servicios web, que está basado en XML, hay que entender un poquito XML, es un lenguaje marcado extendido, ¿sí? Digamos que es como el papá de HTML. HTML sabemos pues que es el lenguaje para construir o estructurar las páginas web. XML, digamos que permite estructurar información más compleja. Todavía se sigue utilizando, pero ya pues cuando empezó a surgir JSON como un estándar de intercambio de información, pues XML pasó un poquito a un segundo plano, ¿sí? Entonces, vale, voy a contarles por acá SOAP en qué consiste. No es complicado darse cuenta que SOAP es un poquito viejito, ¿vale? Entonces, vale, vámonos con SOAP. Vamos a poner el significado por acá de la sigla, Simple Object Access Protocol. Es todo un protocolo y toda la filosofía que sustentó a los servicios web más o menos hasta finales del 2000, como les digo, y está basado en XML. XML es un lenguaje de marcado extendido. Digamos que en ese sentido, XML es, digamos que contiene HTML, es como un superconjunto de HTML, y más o menos lo que permite XML es estructurar información de forma jerárquica. Ahorita es mucho más sencillo hacerlo con JSON, ¿vale? XML también es bastante sencillo de ver, los documentos son sencillos de entender, pero en realidad JSON es mucho más sencillo. Había un lenguaje XML, de hecho tiene su propio lenguaje de consultas para, digamos, hacer como una especie de CRUD, operaciones de consulta, de creación, etcétera. Todo lo que hicieron ustedes con el CRUD en el segundo corte, pero sobre documentos XML, ¿sí? Entonces, es un protocolo de paso de mensajes
¿vale? Que digamos que está sustentado, cómo se estructura esa información que se está pasando entre el cliente y el servidor, ¿sí? Hay estándares también de cómo se ofrecen o cómo se le permite al cliente descubrir esos servicios. A ver, recordemos que esos servicios usualmente se consumen, o bueno, se hacía antes, como si fueran llamados a métodos, ¿sí? Yo necesito un servicio web que me liste las personas que están en determinado sistema de directorios, ¿sí? Las personas que pertenecen a determinado departamento de una empresa, ¿sí? Eso está en un servidor por allá, mi servicio web ofrece la consulta de esos datos, ¿sí? Y SOAP básicamente lo que establece es un estándar de cómo estructurar ese mensaje, esa información que le va a pasar el servidor al cliente y cómo construir precisamente esos métodos del servicio web, ¿sí? Bueno, hay otros aspectos por acá de SOAP. Voy a pasar rápidamente por acá porque más allá del mismo estándar, de los detalles técnicos del estándar, digamos que lo importante es pues las características de SOAP que finalmente lo llevaron pues digamos que no ser tan adoptado y darle paso a lo que es de REST, ¿sí? Que ya REST en sí ya no es un protocolo, sino que es una arquitectura de intercambio de información. Entonces, vale, voy a mostrarles por acá, es que tengo esta información un poquito dispersa por acá con respecto a SOAP. ¿Listo? Bueno, hay algo más con respecto a SOAP. SOAP ya no, en realidad ya no se utiliza tanto. Digamos que todo el mensaje que viaja, o todos los mensajes que van entre el cliente y el servidor, que están estructurados en XML, pues digamos que viajan los métodos tradicionales, vía los métodos tradicionales de HTTP, el GET y el POST. ¿Vale? Digamos que todo está estructurado en un archivo XML. Está sustentado también en un estándar o en un lenguaje que es basado en XML, que se llama WSDL, que es el lenguaje de descripción del servicio web. Pues vuelvo y le repito, SOAP, digamos que cada vez así, es decir, en este momento no es tan adoptado como REST para la construcción de los servicios web. Sin embargo, digamos que fue uno de los primeros servicios web que yo construí, pero hace mucho tiempo. Es decir, hace mucho tiempo yo no hago un servicio web y mucho menos en SOAP. Entonces, yo alcanzo a recordar que sí tenía que utilizar WSDL para construir, pues digamos que los servicios, los métodos que me ofrecía el servicio web, ¿sí? Cada mensaje que devolvía cada método de ese servicio web, pues tenía que estructurarlo también
a través de XML y obviamente pues los llamados se hacían a través de peticiones HTTP. Entonces, digamos que básicamente pues uno de los primeros protocolos que se utilizó para los servicios web. Y obviamente pues fue empezando a ser reemplazado por la arquitectura REST, ¿sí? De hecho, todo lo que ustedes están consumiendo ahorita con sus APIs web en sus aplicaciones están relacionadas con estos términos, REST, RESTful, etcétera. Son términos relacionados. Y digamos que los dos conceptos también guardan relación, la parte de los servicios web y la parte de las web APIs, ¿sí? Guardan alguna relación. Obviamente, si yo quiero hacer una API, ¿cierto? Una interfaz para una aplicación, pues digamos que estaría sustentada por algún servicio web que está montado en un servidor, ¿sí? Hay algo por aquí también involucrado en SOAP, que es el estándar para, pues digamos que codificar cómo se hacen los llamados a esos distintos métodos o cómo se acceden a esos distintos métodos de esos servicios web. Todo está involucrado dentro del protocolo SOAP y hay que hacer énfasis acá en que SOAP es básicamente un protocolo de comunicación que me dice, ok, quiero publicar un servicio web, una aplicación que está montada en un servidor, va a ofrecer servicios de información a través de unos métodos, va a entregar unos mensajes, va a entregar una información, pues esto es lo que debe utilizarse HTTP como estándar de comunicación, hay que utilizar un lenguaje para describir ese web service que es WSDL, hay que utilizar un estándar para descubrir esos servicios, ¿cierto? Digamos que como para exponer los métodos de ese servicio web, y debe utilizarse también XML para estructurar los distintos mensajes que se pasen entre el cliente y el servidor. Entonces, en ese sentido, SOAP es más un protocolo y REST es más una arquitectura y en ese sentido, pues es mucho más moderna y hace menos énfasis que SOAP en cómo está construido el mensaje. Obviamente, pues hay algo que soporta mucho la arquitectura REST para los servicios web y las APIs web, que es el estándar de notación de objetos de JavaScript, que es JSON. ¿Listo? Entonces, para la arquitectura REST es un poquito más amigable en ese sentido. Bueno, en realidad no es muy fácil conseguir libros en este momento. Bueno, la documentación prácticamente de RESTful la encuentra uno en la web. Libros, pues digamos que se alcanzan a encontrar todavía mucha bibliografía en papel sobre SOAP. Creería que son los libros que tenemos en la universidad. Sin embargo, vamos a hablar de REST y de RESTful. ¿Listo? Bueno, SOAP, ¿qué pasa con SOAP? Con SOAP pasa lo mismo que con tantas tecnologías que han sido, pues digamos, dejadas atrás, ¿sí? Pues que bueno, en este momento ya la base de usuarios es mucho menor, o más bien, digamos que la adopción de nuevos usuarios es mucho menor, sin embargo hay una base de usuarios importante todavía. O sea que seguramente, si ustedes quizás, pues digamos, acceden a un empleo que tenga que ver con desarrollo web, digamos que es donde está concentrado el mercado ahorita, puede que les toque
hacerle mantenimiento a un servicio SOAP. Hay muchos desarrollos todavía utilizando el protocolo SOAP, pero para sistemas legados. Para sistemas nuevos, digamos que se empezó con REST. ¿Listo? Bueno, entonces, las bases de REST son las siguientes. La mayoría de los servicios y las web APIs que ustedes están utilizando ahorita para sus desarrollos, yo creería que son APIs o servicios web que están construidos sobre REST. Lo más seguro es que así sea, ¿sí? Entonces, esta arquitectura REST está construida sobre, primero, los recursos. ¿Cuáles son los recursos que va a ofrecer el servicio web? Obviamente estamos hablando de información, entonces pueden ser registros, ¿sí? Pueden ser registros de una base de datos, ¿sí? O puede ser información de geolocalización, como en los mapas, o puede ser información, pues no tan estructurada. Yo creería que información un poquito como más textual, ¿cierto? Si se suscribe uno como un servicio de noticias, que le mande los titulares y después el cuerpo de las noticias, ¿vale? Pues en algún momento eso se hizo con los servicios RSS, con SOAP, pero ya pues últimamente con la adopción de REST, pues digamos que se empezó a estructurar de otra forma. ¿Listo? Obviamente pues aquí entra JSON como un estándar de notación de objetos, pero pues obviamente está involucrado también el resto del contenido multimedia o de distinto tipo que ustedes le puedan pedir al servidor. ¿Listo? Vale. Hay otro componente importante de la arquitectura REST para la construcción de los servicios web, que son las operaciones o los verbos. Esto está relacionado un poquito con el CRUD, ¿sí? Entonces tenemos por acá el get. A ver qué pasó por acá. Esto porque se movió. Se movió ese título por allá. Qué extraño. Ok. Vale, operaciones que se hacen sobre esos recursos. ¿Vale? No están tan centradas en los métodos HTTP. Digamos que la misma arquitectura puede definir sus propias operaciones, sus propios métodos de interactuar con esos recursos. En ese sentido, pues está el post, está el delete, el get. ¿Listo? En la arquitectura REST están involucrados también los encabezados. Hasta cierto punto también está relacionado un poquito con los encabezados de los mensajes que se mandan vía HTTP, ¿sí? Tipo de recurso que se está pidiendo, tipo de operación. ¿Listo? Esto está relacionado con la petición de información, los encabezados y el cuerpo de la petición, ¿vale?
Y obviamente pues el servidor web, el servicio web que está en ese servidor va a generar una respuesta también que va a también estar estructurada con un encabezado y el cuerpo de la respuesta. ¿Listo? A ver, REST define estas características, digamos que de forma similar a como lo define HTTP, pero digamos que ya ajustado a la arquitectura propia de REST, ¿sí? La filosofía de REST como arquitectura para servicios web es que sea mucho más liviana que SOAP. SOAP es un protocolo que es bastante pesado, los documentos XML tienden a ser muy grandes, está, pues digamos que soportado por todas las operaciones del protocolo HTTP que tienen, pues digamos, que una sobrecarga de información en cada petición, pues digamos que mucho mayor a la que define el protocolo REST. Entonces, REST permite definir, pues bueno, cuáles son esos recursos que va a entregar el servicio web, cuáles son esas operaciones, ¿cierto? Y cómo se van a estructurar entonces esas peticiones y esas respuestas. Obviamente, pues digamos que por debajo va a estar estructurado o construido sobre HTTP, pero digamos que el propósito de REST es precisamente hacerlo un poquito más liviano, ¿sí? Bueno, creo que me falta algo ahí con respecto a la respuesta. Falta algo, y es lo siguiente. En cualquier protocolo de comunicación, hay unos códigos de estado relacionados un poquito como con los códigos también que maneja HTTP, el código 500, el 404, cuando un recurso no es encontrado en el servidor, etcétera. REST maneja sus propios códigos de estado en su respuesta, pues dependiendo de cuál sea el resultado de la ejecución de esa operación, ¿cierto? De la operación definida dentro de la misma arquitectura. ¿Listo? Entonces, vale, ya para entrar un poquito más en detalle, vámonos acá a la parte de las APIs. Las APIs son interfaces, a ver, denme un minutico que... Bueno, un minutico no, unos segunditos que el tablero se empieza a poner como un poquito lento, no me responde. Esos a grandes rasgos, digamos que algunos detalles de la arquitectura REST para construir servicios web. Entonces, vamos por acá, a ver, tablerito. A ver. Listo, a ver, ahí. No, demasiado. A ver, vamos a ver si queda quieto el tablero un minuto. A ver, otro poquito.
Si no, me va a tocar pasarme al tablero de Zoom. ¿Listo? Vale. Llegamos entonces a la parte de las APIs web. Hay que recordar aquí, esto es un término que ustedes han manejado. Estas interfaces con las que ustedes interactúan como clientes, digamos que permiten precisamente consumir esos servicios web que están, pues digamos, construidos precisamente para eso, para ofrecer unos servicios para ser consumidos. Ustedes ya han utilizado algunas por allá. Todas estas APIs, incluso las APIs de autenticación, las APIs de interactuar con estas plataformas de blogging, hacen uso de esta arquitectura para consumir esos servicios. Ustedes tienen de un lado, tienen las APIs web, ¿cierto? Bueno, por acá hay otras un poquito más serias, ¿cierto? Más útiles, aunque Google tiene varias que son útiles. Y del otro lado, no van a tener necesariamente un cliente interactuando, sino que van a tener directamente su aplicación web, es decir, la interacción con las APIs web, o más bien esas APIs web que están ofrecidas a través de esos servicios web por la arquitectura REST, digamos que son consumidas directamente por una aplicación web. ¿Listo? Entonces voy a abrir de pronto un ejemplito. A ver, tengo por acá varios. Vamos a ver cuál nos puede servir ahorita. Miremos un ejemplito de cómo consumir una API REST. Miren, la idea es que no solamente que ustedes tengan conocimiento de cómo, a ver, qué es REST, qué es SOAP, qué hay detrás de la arquitectura de cada uno, sino también aprender o mirar más bien cómo consumimos esas APIs web, cómo consumimos esos servicios web desde las mismas aplicaciones. Yo les había hablado la clase pasada, ustedes ya están utilizando algunas APIs, hay unas que hay que mirar cómo utilizar precisamente para la parte de autenticación, para la parte de pronto quizás de implementar un carrito de compras, ¿sí? O implementar o conectarse con una pasarela de pagos. Todos esos son servicios que ya están implementados y están ofrecidos a través de una API, ¿sí? Y seguramente una API RESTful. ¿Listo? Bueno, estoy buscando por acá. Un ejemplito, vamos a ver cuál me sirve. No, este es de hacer el web service con REST. Vamos a mirar uno de consumir la API. Vamos a mirar.
¿sí? Obviamente cada servicio o cada recurso, pues digamos que tiene una forma de interactuar con él. En algunos casos va a tener que obtenerse a través de el método get, en otros casos a través del método post, ¿sí? Digamos que aquí estaría como el cuerpo del mensaje, puede ser del request o de la respuesta, ¿vale? Entonces, cuando se hace una petición, pues digamos que no se manda nada acá en el cuerpo de la petición, simplemente se dice, yo quiero acceder a este recurso que está en esta ruta en su servidor, y el resultado, pues puede ser un objeto de JSON que llega en el cuerpo de la respuesta. Pongámosle por acá. Este resultado, este JSON, llega en el response body, ¿sí? O en el caso de que se defina una operación para alguno de los recursos, aquí estoy poniendo como un ejemplito, como una estructura básica de cómo está construido un servicio web o una API RESTful, ¿sí? A través, pues obviamente, de la dirección de ese recurso, cómo se localiza ya en el servidor, el método y el cuerpo, pues simplemente estoy poniendo como ejemplo qué puede ir acá en cada uno de estos componentes. En el post, supongamos que si lo que quiero hacer es actualizar un recurso, pues digamos que en el cuerpo del request podría ir un objeto de JSON, una colección de objetos de JSON. Y el resultado, pues puede ser en el response body, pues puede ser un código de estado, ¿cierto? Un status code, o puede retornar también un JSON, ¿cierto? Miren que en todos los casos está involucrada la notación estándar de objetos de JavaScript, ¿vale? En algún momento SOAP como protocolo pues hacía mucho énfasis en la forma como estaban construidos esos objetos, cómo se pasaban esos mensajes y como les digo, estaban basados en XML, ¿sí? Y hay una diferencia fundamental entre la estructura de un documento XML y un objeto con representación en JSON. JSON, pues digamos que es bastante amigable y es bastante sencillo de entender. XML no es que sea complicado, no es nada del otro mundo. Sin embargo, algo que en JSON se hace supremamente sencillo, en XML puede complicarse un poquito. Voy a buscar por acá una diferencia entre, para que ustedes vean la diferencia entre un documento XML y uno de JSON. Entonces,